Apoptosis es la muerte celular programada que se va a dar por cambios morfológicos, los cuales incluyen condensación de la cromatina o fragmentación nuclear, la misma cariorexis. También pliegues en la membrana plasmática, desensamble del citoesqueleto y contracción muscular. Además, esto va a contribuir a que haya una homeostasis y una mejor función en la defensa. Segundo, vamos a hablar de la paropoptosis. Es un proceso activo de tipo 3 que está dentro de los mecanismos de muerte celular, está mediado por el MAP y además es independiente de las caspasas o la vía de las caspasas. En este proceso se forman vacuolas en el citoplasma y hay daño en los organelos como la mitocondria o el retículo sarcoplásmico. Autofagia, mecanismo en el cual ciertas porciones del citoplasma van a quedar aisladas dentro de una vacuola de doble membrana. Además son digeridas por hidrolasas lisosomales. Este mecanismo es inducido en condiciones microambientales donde no hay nutrientes y además se debe remover un organelo que está en funciones alteradas. Está liderada por adaptaciones tisulares como la atrofia, que van a reducir volumen celular y además la función del órgano. Necrosis. Tenemos dos tipos de necrosis, la primaria y secundaria. La primaria es el resultado de una alteración exógena, la cual se va a provocar una ruptura de la membrana y además una liberación de las moléculas intracelulares. Un ejemplo de esta primaria va a ser el estrés mecánico fuerte, también una picadura en escarcha y quemaduras. Después tenemos la necrosis secundaria, la cual es una apoptosis tardía, en las cuales las células apoptóticas no se apagan en el momento adecuado y sigue habiendo una apoptosis sin parar. Netosis es la muerte del neutrófilo en la cual se va a liberar al medio extracelular ADN, histonas y proteínas granulares que van a formar la red de los neutrófilos o la famosa NETs. Esta trampa va a tener la capacidad de atrapar el microorganismo y para así proveer su destrucción y evitar que haya una propagación. Segundo, tenemos la necroptosis. Esta es una muerte celular programada que va a imitar características de la apoptosis en la necrosis. La necroptosis requiere de la proteína RIPK3, la cual es importante en la regulación de la inflamación, la supervivencia celular y la enfermedad. Además, tenemos su sustrato que es el MIKL, y esta va a ser inducida por el receptor tipo TOL, el receptor de muerte y el interferón. Piroptosis se caracteriza por ser mediado durante un estado de infección en los cuales los PAMP y los DAMP van a ser liberados en el daño y además se detectan por inflamosomas. ¿Qué sucede? Se induce la activación de esta muerte celular que tiene como fin la permeabilidad de la membrana para poder tener integridad. Después tenemos la oncosis, que la oncosis se relaciona con la fase preletal de una posterior lesión celular letal como una isquemia completa. Se caracteriza por hinchazón o efectos de gran cantidad de toxinas químicas. Y por último tenemos la entosis y es una famosa canibalismo celular donde la mayoría de las células fagocitadas son destruidas y digeridas por sus huéspedes. La vía extrínseca es mediada por la activación de receptores como la unión de un ligando de muerte, FAS-L, a su receptor específico FAS, el receptor 1 de factor de necrosis tumoral o receptor DR4/5 con los TRAIL o APO2L en la superficie celular. Los ligandos de muerte son constitutivamente homotriméricos. La unión a sus receptores conduce a la formación de un complejo homotrimérico mínimo ligando-receptor, que seguidamente recluta factores citosólicos tales como FAD, caspasa 8, formando el complejo DISC. La formación de DISC conduce a la activación de caspasas iniciadoras tales como caspasa 8, la cual posteriormente rompe y activa la caspasa efectora, la caspasa 3. Estas vías se pueden entrecruzar a través de la degradación del BIT mediada por la caspasa 8, que lo convierte en T-BIT y activa el BAX y PAC, proteínas claves en la vía intrínseca, causando la liberación del citocromo C para situaciones de amplificación mitocondrial. Para el tipo de apoptosis inducida por FAS puede seguir dos vías diferentes. En la célula tipo 1, como los timocitos in vitro, la apoptosis inducida por FAS es refractaria a PSL2 debido a la degradación suficiente de caspasa 8 y activación de caspasas 3 y 7, por lo cual es independiente de la mitocondria. En las células tipo 2, como hepatocitos, PSL2 bloquea la muerte celular mediada por FAS y se requiere una amplificación mitocondrial donde la caspasa 8 media la degradación del BIT. Resultado se da la liberación del citocromo C para generar suficiente caspasa efectora y provocar la muerte de tales células.
La vía intrínseca de la apoptosis es un proceso de muerte celular controlado por la mitocondria. Está regulado por familias de proteínas BCL2, que incluye proteínas proapoptóticas como BAX y BAC, que aumentan la permeabilidad mitocondrial, y las proteínas antiapoptóticas como BCL2 y BCLXL, que bloquean la apoptosis. Cuando la célula recibe una señal apoptótica, la mitocondria libera factores como el citocromo C, que es clave en esta vía. En el citoplasma, el citocromo C se une a PAF1 junto con ATP o DATP, formando el aptosoma. También se libera SMAC diablo, que neutraliza las proteínas inhibidoras de la apoptosis. El apoptosoma recluta proscaspasa 9, activándola en caspasa 9, lo que inicia una cascada apoptótica. La caspasa 9 activa las caspasas efectoras, que degradan proteínas esenciales y provocan cambios típicos de la apoptosis: fragmentación del DNA, condensación de la cromatina, desensamblaje del citoesqueleto y formación de cuerpos apoptóticos. La caspasa 8, activada en la vía extrínseca, puede cortar la proteína BIT, convirtiéndola en TBIT, que activa BAX y BAC en la mitocondria, reforzando la vía mitocondrial o vía intrínseca. Bueno, para el inicio de la vía de las perforinas, granzimas y caspasas, como tal, lo que buscan es degradar la célula huésped que tiene, pues, como tal, ya en la infección por el patógeno. Ella, como tal, lo que va a empezar es por medio de granzimas y perforinas, ¿sí? Entonces, la vía de las granzimas y perforinas inicia cuando se unen dos citosis del protosoma de, como tal, el patógeno. Una vez que la célula tenga, como tal, adentro el protosoma, este se va a volver a péptidos, y esos péptidos van a ser transportados hacia el retículo endoplasmático rugoso por medio de la proteína TAP. Una vez que llegue el retículo endoplasmático rugoso, se va a unir con el complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez que se unan, lo que es que va a ir el complejo de Golgi, y el complejo de Golgi se van a salir a la membrana celular de la célula para, como tal, expresarse en la membrana y poder ser reconocidos. Una vez que estos estén en la membrana, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 con el péptido de la célula como tal, que ya está infectada, va a poder ser reconocida por las células T citotóxicas, ¿sí? Y va a ser principalmente por su TCR y por su CD8, que se va a poder reconocer como tal. Una vez como tal se reconozca y se dé esta unión entre el TCR y el complejo mayor de histocompatibilidad 1 de la célula infectada, entonces se van a liberar CD3 por parte de la célula infectada, y esto va a dar inicio a que se da la liberación de granzimas y perforinas por parte de la célula T citotóxica. Entonces, estas granzimas y perforinas, pues las perforinas como tal van a formar porción de la membrana para que puedan ingresar las granzimas. Estas granzimas, principalmente la B, va a tener una función de activar como tal a las caspasas iniciadoras, que son la 8, la 9 y la 10, y que estas iniciadoras como tal lo que van a dar lugar es a que se produzcan las efectoras, ¿sí? Que las efectoras como tal finalmente van a tener la función de degradar proteínas estructurales, de fragmentar el ADN y de formar cuerpos apoptóticos. Entonces, una vez se dé esto, como tal, se va a poder producir estas caspasas efectoras, y que son, pues, principalmente la 3 y la 7, lo que van a terminar, pues, dando como tal la muerte de la célula infectada. Bueno, en este análisis exploraremos enfermedades en las que la apoptosis está aumentada o disminuida, abordando su relación íntima con la fagocitosis y algunos hallazgos obtenidos en estudios. Empezando por la apoptosis aumentada, podemos hablar, por ejemplo, del lupus eritematoso sistémico. En esta, la fagocitosis deficiente impide la eliminación efectiva de células apoptóticas, facilitando la exposición de autoantígenos y exacerbando la autoinmunidad. En hallazgos de estudios se encontró un aumento significativo de la apoptosis en linfocitos de sangre periférica, especialmente en pacientes con enfermedad activa, lo que contribuye a inflamación crónica y daño tisular. Otra es la deficiencia de colina, que un aumento en la apoptosis puede sobrecargar la capacidad fagocítica, generando una acumulación de restos celulares y promoviendo daño orgánico. En estudios se observó una apoptosis elevada en linfocitos acompañada de daño en el ADN, lo que predispone a disfunción hepática y muscular. Otra es la enfermedad arterial periférica, y es que la apoptosis acelerada en el músculo esquelético genera un alto número de restos celulares, y un fallo en la fagocitosis eficiente podría contribuir a la inflamación y a la progresión de la isquemia. En estudios se evidenció un incremento significativo de apoptosis en el músculo gastrocnemio, lo que impacta en la masa muscular y la función motora, dificultando la regeneración tisular. Y por último, el síndrome antifosfolípido primario. Se ha sugerido que una alteración en la fagocitosis de células apoptóticas podría influir en la disfunción endotelial y en la predisposición de eventos trombóticos. En estudios se identificó un aumento en citocinas proapoptóticas, aunque sin evidencia directa de una apoptosis desregulada. Ahora, siguiendo con las apoptosis disminuida, podemos observar, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. En esta, una reducción en la apoptosis celular puede dificultar la renovación de células ováricas, lo que podría alterar su eliminación mediante fagocitosis.
En estudios se detectaron niveles elevados de PGRMC1, una proteína que inhibe la apoptosis, en células de la granulosa, favoreciendo la acumulación de folículos inmaduros y alteraciones hormonales. Por último, podemos hablar algo sobre las diferencias en apoptosis cardiomiocítica relacionadas con el envejecimiento, y es que la fagocitosis de cardiomiocitos apoptóticos es clave en la remodelación cardíaca. Un desbalance en apoptosis puede influir en la progresión de enfermedades cardiovasculares. En algunos estudios se menciona que aunque no se halló correlación con la edad íntimamente, los hombres mostraron tasas de apoptosis 3 veces mayores que las mujeres, lo que podría explicar una mayor incidencia de enfermedades cardíacas en esta población. 3. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta aproximadamente a 44 millones de personas en el mundo. Estos pacientes sufren de demencia caracterizada por una pérdida progresiva de la memoria. Hay 3 marcadores importantes para esta enfermedad. El primero son las placas seniles formadas por depósitos de beta-amiloide, que es resultado del procesamiento de la proteína precursora de beta-amiloide por las secretasas alfa-beta-gamma. El segundo son ovillos neuronales fibrilares, que están compuestos por depósitos de la proteína hiperfosforilada beta-O. Estos dos, tanto el primero como el segundo, actúan como DAMs, que son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones de nuestras células y activan señales apoptóticas en el sistema inmune innato. El problema radica en que estas señales son exageradas. Entonces, hay 2 mecanismos apoptóticos que afectan el Alzheimer. El primero es la activación de la apoptosis intrínseca, en la cual se activan miembros de la familia BCL2, que se encuentran alterados en el caso del Alzheimer. Teniendo en cuenta esto, el proapoptótico BIM está regulado al alza, el antiapoptótico BCL2 se encuentra regulado a la baja y el proapoptótico VAX se activa en respuesta a los depósitos del beta-amiloide. En segundo lugar, los inflamógenos presentes en la microglía activan las caspasas 3. Estas activan el factor nuclear kappa beta por la vía de la proteína quinasa, aumentando la producción de mediadores proinflamatorios neurotóxicos como el factor de necrosis tumoral alfa, el óxido nítrico, la interleuquina 1 beta, y asimismo se adhieren a las proteínas de fase aguda, provocando formación de placas seniles. Precisamente esto es lo que genera el tercer marcador, que es la pérdida neuronal en el 50% de áreas como el hipocampo, la pérdida sináptica del cerebro y cambios notables en el comportamiento.